Mezclamos cantidades distintas de la misma sustancia, que en este caso es agua, a distinta temperatura. Una está a 10 grados centígrados, la otra a 40 grados centígrados. Y nos preguntan cuál será la temperatura final de la mezcla. Es un problema muy típico de calorimetría y nos vamos a basar en una premisa para poderlo hacer. La premisa la vas a ver aquí. Como no hay cambio de estado y es una sola sustancia, vamos a usar la ecuación que nos dice, que nos cuantifica cuál es el calor que se intercambia desde el foco caliente hacia el foco frío. En este caso, desde el agua que está a mayor temperatura hacia el agua que está a menor temperatura. Es muy importante mirar las temperaturas que nos dan y ver que, como en este caso, no hay cambio de estado, porque de este modo solo usamos una ecuación. ¿Y cuál es esa ecuación? La tienes aquí. El calor de calentamiento o enfriamiento de un sistema va a ser igual al producto de la masa por el calor específico de la sustancia y por la diferencia de temperatura que se establece entre la temperatura inicial que tenga, podríamos decir, el agua que estamos considerando en este caso, y la temperatura de equilibrio o temperatura final. A partir de esta ecuación, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a tener en cuenta algo que es la base del ejercicio. El calor que cede el agua caliente tiene que ser considerado negativo y además será igual al calor que absorbe el agua fría, que lo vamos a considerar positivo. Así que aquí está, podríamos decir, la base del ejercicio. El calor que cede el agua caliente ha de ser igual que el calor que absorbe el agua fría. Y con el criterio de signos que acabo de marcar. Por ejemplo, menos se lo ponemos al calor cedido y este, que sería positivo, el calor absorbido. Bien, pues vamos a ver ahora cuál es cada uno de esos calores. Empezamos, por ejemplo, por la sustancia, o en este caso, el agua que está más caliente. Como veis aquí, la ecuación que yo tenía aquí arriba, ¿verdad? Me va a quedar, esta ecuación que era general, me va a quedar para el caso particular que estamos, como estás viendo aquí. Sería el calor del agua caliente ha de ser igual a la masa de agua caliente por el calor específico del agua, que es la sustancia que tenemos, y vamos a llamar a la temperatura final temperatura de equilibrio, menos la temperatura del agua caliente. Para el agua fría tendríamos lo siguiente: el calor que va, en este caso, a absorber el agua fría sería la masa de agua fría por el calor específico del agua, porque es la misma sustancia, y aquí la diferencia de temperaturas, que sería temperatura del equilibrio menos la temperatura del agua fría. Y ahora aplicamos la condición que tenemos aquí. Vamos a hacer esta igualdad y vamos a tener en cuenta el signo menos que debemos considerar para el calor cedido. ¿Cómo me quedaría? Pues lo ves aquí. Menos, aquí le he puesto el menos, y tendríamos la masa de agua caliente, el calor específico del agua, la diferencia de temperaturas, temperatura de equilibrio menos la temperatura caliente, igual a la masa de agua fría, aquí no aparece el menos, calor específico del agua y también diferencia de temperatura, temperatura en el equilibrio menos la temperatura que tenía el agua fría. Puedo cancelar el calor específico porque la sustancia es la misma. Esto es una ventaja en este ejercicio. Y a partir de aquí, bueno, pues me quedaría la siguiente igualdad que ves aquí. Es simplemente igual que antes, pero sin tener en cuenta el calor específico. A partir de aquí, podemos hacer el ejercicio de distintas maneras. Si miras en la web el ejercicio, que te voy a poner un enlace en la descripción, verás que está resuelto de un modo. Y aquí lo vamos a resolver de otro modo distinto, como trabajando con esta ecuación. Lo vamos a hacer despejando de la ecuación la temperatura de equilibrio, que en definitiva es lo que quiero calcular. Para ello, primero tengo que deshacer estos paréntesis multiplicando por el factor que está fuera del paréntesis. Me va a quedar tal cual ves aquí. El producto de sería menos la masa del agua caliente por la temperatura de equilibrio más
masa de agua caliente por temperatura del agua caliente. Por este otro lado, masa del agua fría, temperatura de equilibrio, menos masa de agua fría, temperatura fría. Lo único que he hecho ha sido deshacer esos paréntesis. Y lo siguiente que voy a hacer, ¿qué va a ser? Bien, pues lo que voy a hacer es agrupar términos y despejar. Fíjate que despejo la temperatura de equilibrio y me va a quedar, como ves aquí, producto de masa del agua caliente por la temperatura que tenía ese agua caliente, más masa de agua fría por la temperatura que tenía ese agua fría, partido por la suma de las masas, tanto de agua fría como la de agua caliente. Tan solo tenemos que venirnos y sustituir. Vamos a sustituir los valores que conocemos del enunciado y tendríamos 300 gramos por 40 grados centígrados, que son los que vamos a tener como agua caliente, más 100 gramos por 10 grados centígrados, que era el agua fría, partido por la suma, que son 100 más 300 gramos. Podemos cancelar la masa, gramos, en los dos términos de aquí arriba, sacando factor común, y este de aquí abajo, y como resultado obtenemos una temperatura de equilibrio de 32,5 grados centígrados. La pregunta ¿es lógica esta temperatura? No te canses nunca de analizar el resultado porque es fundamental en ciencia. Tenemos una temperatura que está entre los 40 grados iniciales del agua caliente y los 10 grados centígrados del agua fría. Por lo tanto, tiene, ¿verdad?, lógica ese resultado, pero es que además está más cerca de la temperatura del agua caliente porque había mayor masa de agua caliente que de agua fría. Así que es un resultado muy lógico y con esto quedaría concluido nuestro ejercicio. Por favor, ya sabes, si te gusta el vídeo, dale al like, suscríbete al canal y así podrás estar enterado de todas nuestras actualizaciones y podremos seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.